Buda el Iluminado. Buda es visto como un ser divino. Según la leyenda, dice que inmediatamente después de su nacimiento, se puso de pie y dijo: "Yo soy el primogenio, el más antiguo soy en el mundo. Ante todo, estoy yo en el mundo. Este es el último nacimiento. No hay ya más venir a ser. No hay nada que realizar". Es dicho también que en cada lugar que el niño Buda pisaba, nacía una flor de loto. También es dicho que nació de una concepción inmaculada a través de un sueño en que su madre, una mujer virgen, vio un elefante blanco, lo cual indicaría una transmigración voluntaria. Otros milagros y poderes del Buda Gautama incluyen telepatía, clarividencia, tercer ojo y poder ver vidas pasadas. Estos están descritos en el Matsyānada Sutta y otros suttas presentes en el canon tántrico. Buda, al que se le llamó el Iluminado, fue un niño criado en el interior de un palacio, al que su padre confinó para alejarle del sufrimiento humano. Sin embargo, se cuenta que a los 20 años atravesó los muros de esa cárcel de oro y fue testigo de miserias, pobreza, dolor y desdicha. Años más tarde, dejó el palacio, a su esposa y su hijo, y se dedicó a la vida ascética y meditativa, intentando buscar una forma de aliviar la angustia en el hombre. Se asume que Siddhartha Gautama, su nombre real, nació en Kapilavastu o en Lumbini, ambas en el actual Nepal. Existen numerosas versiones al respecto, por lo que no hay una fecha clara y definitiva. Usualmente se estima que nació entre los años 563 y 483 a.C. Debe notarse que los antiguos hindúes, dada su creencia en un tiempo cíclico, no prestaban tanta atención a las cronologías como a las filosofías. En ese sentido, la mayoría de las biografías de Buda hablan de él como una entidad trascendente, quien habría vivido numerosas encarnaciones, siendo una de ellas la de Siddhartha Gautama. Siddhartha nació en el seno de una familia noble y estuvo destinado desde niño a ser príncipe. Por eso su padre, el rey Suddhodana, hizo hasta lo imposible por ocultarle los padecimientos de la vida.
por alejarlo de toda enfermedad, muerte o dolor. A los 16 años, Siddhartha se casó con Yasodhara, su prima, con quien tuvo un hijo, Rahula. Vivió en el lujo hasta los 29 años, cuando se produjeron los 4 encuentros y la gran renuncia. El primer encuentro fue durante un paseo en que el príncipe logró observar cautelosamente a un hombre viejo y, preguntándole a su cochero al respecto, entendió que todas las personas envejecen y que este proceso es inevitable, que inicia al momento de nacer, dándose cuenta de que este mundo es pasajero. Luego se encuentra con un hombre muy enfermo, una condición humana que él desconocía y que le conmueve profundamente. Más adelante se encuentra con una procesión funeraria. Es la primera vez que Siddhartha se da cuenta que la muerte es un momento inevitable para todo ser humano. Perturbado, en el camino de vuelta, ve a un asceta de rostro tranquilo y sereno, cuya única posesión era su túnica amarilla y un bastón de mendigo en sus manos. Un asceta era una persona que había renunciado al mundo en busca de la verdad. La literatura búdica afirma que esas 4 visiones afectan al príncipe de tal modo que tomó conciencia instantánea de la dimensión del sufrimiento humano y de la extrema crueldad de la existencia real. Al principio, Siddhartha mendigó por las calles y se empeñó en conseguir el camino hacia la iluminación, practicando el yoga. Fue alumno del maestro Uddaka Ramaputta e incursionó en distintos caminos hacia la iluminación. Comenzó por la renuncia a todo bien material y a la mortificación física del cuerpo, por lo que estuvo tan débil que casi muere ahogado una vez que fue a lavarse en el río. Fue allí que entendió que su camino era el de un punto medio entre el ascetismo y la complacencia sensual. La iluminación o despertar de Siddhartha Gautama se produjo a los 35 años de edad. Para entonces ya había descubierto que su camino era la meditación contemplativa. Estando bajo la sombra de una higuera sagrada o bodhi en la localidad de Bodh Gaya, Siddhartha se sentó a meditar, prometiendo no levantarse hasta haber dado con el despertar, lo cual le tomó 49 días continuos. A partir de entonces se le conocería con el título de Buda. ¿Se puede comparar a Buda con Jesús? Tanto Siddhartha Gautama, que iba a convertirse en el Buda, como Jesús de Nazaret, que debía convertirse en el Cristo, se dice que dejaron sus hogares en la plenitud de sus vidas, buscando verdades que existen más allá del interés de la mayoría de los simples mortales.
Ambos fueron conducidos eventualmente a un desierto donde solos hicieron frente al diablo y sus tentaciones tradicionales. Siddhartha se sentó bajo el árbol de Bo, donde Mara, un viejo dios hindú, y la figura del diablo se enfrentó a él. Jesús, en el desierto, se enfrentó a Satanás, el ángel caído antes conocido como Lucifer. Se cree que ambos fueron tentados por los antojos de la carne, el espíritu y el orgullo mundano. Ambos surgieron de esa experiencia con una nueva enseñanza e inmediatamente proclamaron sus ideas. ¿Es Buda un dios? Los hinduistas parten del principio de que es demasiado ingenuo pensar que Dios se ha revelado una única vez, a través de un único personaje y a un solo pueblo. Por eso lo común para ellos es que Dios se esté revelando en distintas formas y continuamente. Para muchos budistas, Jesús fue un ser iluminado, un gran maestro. Las enseñanzas del budismo, cuyo fundador fue Siddhartha Gautama, el Buda, se difundieron en India 500 años antes del nacimiento de Jesús. Cuando al Buda le preguntan sobre Dios o sobre dioses, guardaba silencio y decía: no está en el hombre la capacidad de entender la existencia o no de un Dios. Se cree que Buda alcanzó el nirvana a través de la consecución de los 4 nobles verdades, las cuales que representan los verdaderos pilares del budismo. Número 1. La vida incluye el dukkha. La vida es imperfecta y existir es convivir con la insatisfacción y el sufrimiento, que son universales. Número 2. El origen del sufrimiento es el Krishna. El sufrimiento de la vida se origina en el deseo, el anhelo, el ansia que causan los sentidos o el placer sensual, y en la creencia de que alguna acción nos llevará a la satisfacción de dicho deseo. Pero todo esto es una ilusión, pues el yo es una ilusión de la mente. Número 3. Existe el cese del dukkha. El sufrimiento cesa con el abandono de los deseos, lo cual se logra enfrentando la vida como realmente es y comprendiendo las causas del sufrimiento propio como algo que anida en nosotros. Cuando hablamos que Buda alcanzó el nirvana, en la religión budista, es el estado supremo de felicidad plena que alcanza el alma y que consiste
en la incorporación del individuo a la esencia divina y en la ausencia total de dolor y de deseos. El nirvana constituye para el budismo la meta final de la vida humana, que se consigue con la práctica de la virtud, la caridad, la humildad y la resignación. La primera diferencia del budismo con el cristianismo o el islam es que Buda no se autoproclamó como profeta, Mesías o Dios. Buda significa únicamente el iluminado o una persona en santidad perfecta. La leyenda sobre esta extraordinaria figura en todos los relatos nos asegura de la existencia de Buda como ser humano. También se dice que antes de nacer fue profetizado que la criatura no sería un rey terrenal, sino de las almas, y únicamente utilizaría el amor y la meditación para hacer el bien. Buda no mencionaba ni recomendaba a ningún dios en sus pláticas de los miles de dioses que había en la India, y tampoco hablaba de milagros, aunque se le adjudicaban muchos. A diferencia de Jesús, no se consideraba divino, y a diferencia de Mahoma, no se consideraba profeta de ningún dios. Fue, pues, un mortal como nosotros, aunque adquirió un estado especial de espiritualidad superior, jamás logrado por alguna otra persona, y por eso Buda nunca fue visto como un simple mortal por sus seguidores. Buda, dentro de sus enseñanzas, nos dice que existe un método para extinguir el sufrimiento. Este camino consiste en la búsqueda de un punto equilibrado, evitando las excesivas satisfacciones y las excesivas mortificaciones, a través de la conducta ética, la meditación, la atención plena y conciencia del presente de manera continua. Según los textos escritos sobre su vida, Buda Gautama murió a los 80 años de edad, tras anunciar que alcanzaría el paranirvana y escaparía a la rueda de la reencarnación, lo cual debería renunciar a su cuerpo mortal. Las fuentes canónicas budistas, como el Canon Pali, registran las semanas que precedieron a la muerte de Buda, ocurrida tras ingerir alimentos envenenados a la edad de 80 años. Antes de morir, sus últimas palabras fueron: todas las cosas producto de la voluntad son pasajeras. Luchemos con diligencia por liberarnos de ellas. Tras su muerte, su cuerpo fue cremado y sus cenizas resguardadas en distintos recipientes o monumentos.
Algunas de ellas existen en la actualidad.